Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Vamos a orar a nuestro Señor y después paso a las indicaciones del sermón de esta mañana. Oremos. Padre Celestial, nuevamente te damos nuestros agradecimientos porque continuamos en la adoración hacia ti y siempre lo hacemos a través del estudio de tu palabra. Gracias por ello, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Habiendo terminado el capítulo 38 de Génesis, pasamos al capítulo 39. En este capítulo lo que se trata es José ya en la casa de Potifar. Le quiero hacer este recordatorio que el capítulo 38 fue un interludio, o sea, ahora vamos a volver a la escena que trata desde que ya José fue vendido, y esto va a llegar hasta el final, o sea, hasta el capítulo 50. Entonces veamos a José en la casa de Potifar. José se había ganado la posición de ser el hijo favorito de su padre sin que no lo mereciera. Simplemente nació de Jacob y su esposa más amada, Raquel, después de haber pasado muchos años anhelando un hijo. Sin embargo, José se convirtió en favorito donde quiera que iba. Esta es la realidad. Estando en servidumbre, halló favor con su amo Potifar cuando fue encarcelado porque la esposa del amo lo encontró demasiado atractivo, y esto lo vamos a ver a su debido tiempo. Fue puesto a cargo por el jefe de la cárcel. A pesar de las muchas dificultades que sufrió, José se convirtió en un hombre admirable y respetable de Dios. Porque miren lo que dice los versículos de este capítulo 39, 2 y 21. Jehová estaba con José en todo lo que hacía, pues. 21, más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Entonces, lo que nosotros podemos decir ya aquí en esta introducción. Pero vamos a entrar cómo es que José es ascendido a mayordomo de los bienes de Potifar. Ustedes tienen que entender, yo no dudo, que el ser mayordomo de una casa es el que tiene el poder casi absoluto, excepto el dueño de la casa. Ese es un mayordomo. El mayordomo tiene acceso a toda la casa y además el mayordomo conoce muchos de los secretos de su patrón, de su jefe, del dueño, pues. Esta es la realidad. Vamos a leer los versículos 1 al 6, la primera parte del capítulo 6, del versículo 6 es lo que vamos a tratar aquí en esta parte.
Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Bueno, el capítulo comienza reiterando los acontecimientos de Génesis 37:16, donde dice que los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. De esto vamos a ver bastante más adelante, que contó cómo los hermanos de José lo vendieron como esclavo en Egipto. Fue adquirido allí por un hombre llamado Potifar. El nombre Potifar quiere decir el que el Dios Sol ha dado. El que el Dios Sol ha dado. Y es probablemente una forma abreviada de Potifera. Mire lo que dice, es decir, un hombre diferente con este nombre se convirtió más adelante en el suegro de José. Lo vamos a ilustrar con Génesis 41, versículos 45 y 50. Y llamó Faraón el nombre de José, noten el cambio que le hace Faraón, Sasnat Paneas, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Verso 50. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Luego también pasemos al 46:20. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. A Potifar se le describió primeramente como un prominente oficial de Faraón. El término oficial es la palabra hebrea saris, con S y con una R. Saris se refiere a un funcionario de la corte. Se deriva de un título acadio que quiere decir el de la cabeza del rey. Eso es lo que quiere decir, el de la cabeza del rey. Fue solo tiempo después que el término llegó a denotar a un eunuco, o sea, a un hombre castrado al servicio del rey. Aquí describe a un varón egipcio casado que era un alto funcionario del faraón. Aquí no tenemos el caso pues de un eunuco sirviendo al rey. A continuación, a Potifar se le refiere como el capitán de la guardia.
Dice en Génesis 40, 3 y 4. Y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José andaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Esto se destaca mucho, eso del capitán de la guardia. Por ejemplo, en Génesis 41, 10 y 12, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Era como quien dice, quizás un sargento primero o un teniente, ¿verdad? Luego, miren el versículo 12. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. La palabra que aquí se usa, capitán, es la palabra sar, S-A-R, y apostrofado en la S, la palabra hebrea, ¿verdad? También puede traducirse como gobernador o como jefe. Potifar era el jefe de los guardaespaldas de Faraón. La palabra traduce una forma plural de tabash, hebrea, tabash con doble B labial y CH al final, tabash, que hace referencia a un guardia que también servía como verdugo. Y es que claro, hace referencia a un guardia que también servía como verdugo. Potifar aparentemente supervisaba la protección del rey y el castigo de criminales y enemigos públicos. Por ejemplo, mire, si leemos en 2 Reyes 25, vamos a leer algunos versículos. Dice, entre el 8 al 21 se ve esta frase. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Pero fíjense que si pasamos también al versículo 15, dice, incensarios, cuencos, los de oro en oro y los que de plata en plata. Todo lo llevó al capitán, el capitán de la guardia. Luego pasemos al versículo 20. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Luego al final del versículo 21 dice, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Luego 39:10 dice, pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, dice. 39:11 dice, y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia. ¿Ve? O sea, es bien destacado esa función, pues en el 39:13 dice, envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia. ¿Ve? Entonces, este funcionario, pues, de confianza, compró a José de los ismaelitas o madianitas. Esto ya lo hemos visto ampliamente en el capítulo 37, que habían comprado al joven de sus hermanos en Canaán. Los ismaelitas lo habían llevado a la capital egipcia. Pero miren lo que nos dice el versículo 2. Aunque los hermanos de José lo despreciaron, Dios tenía un plan para él. Aquí se lee la frase, mas Jehová
estaba con José. Y mire, esta frase se repite bastantes veces en el libro de Génesis. Por ejemplo, si vamos a este capítulo 39, vamos a leer los versículos 21 y 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hay, hermanos, expresiones similares aquí en el libro de Génesis, en el libro de Josué, de Jueces. Se usa mucho esta expresión del capitán de la guardia. Le vuelvo a repetir, pues podría ser el grado de un sargento o de un teniente, ¿verdad?, que tenía a su mando una cantidad de soldados o personas que le servían a él y era conocido como el capitán. Es como en los restaurantes hay un hombre que le llaman el capitán. El capitán es el que está a cargo de los meseros, de los chefs, y es el que tiene la voz de mando. Entonces, indica éxito, prosperidad o victoria. Solo el contexto puede determinar la connotación precisa de la frase. Sin embargo, en este caso es obvio que quiere decir que las bendiciones de Dios estaban sobre José, razón por la que fue varón próspero. Por la providencia de Dios fue puesto en la casa de su amo el egipcio. Luego mire lo que nos dice el versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. O sea, lo que se ve aquí, hermanos, es que aprovechar las ventajas, la prosperidad del punto de vista material. Potifar se dio cuenta personalmente de que José era diferente de los demás esclavos que a menudo se resentían, eran obstinados y eran poco fiables, pues. En contraste, vio su amo que Jehová estaba con él y hacía que todo lo que realizaba este joven esclavo fuera con diligencia y fuera también con cuidado. Con la ayuda de Dios, cada tarea dada a José se llevó a cabo con éxito, prosperando en su mano. Pero usted tiene que entender que todo era regido por la mano de Dios, por la ayuda de Dios. Potifar, por supuesto, adoraba a los dioses egipcios. Sin embargo, aprendió, evidentemente del mismo José, que su esclavo era un adorador de Jehová. Potifar probablemente tenía una mente abierta para con el Dios de este joven hebreo, sin importarle a qué Dios adoraba, siempre y cuando cumpliera con sus tareas asignadas. Ellos lo que podían ver era que todo era prosperado, pues, en manos de José. Usted puede recordar el caso de Abraham y sus descendientes que fueron llamados hebreos, que es una adaptación del nombre Heber, ¿verdad? Entonces, mire lo que nos dice el versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía.
Por lo tanto, esto de que dice que halló José gracia en sus ojos y servía a Potifar de manera personal, pues. Era poco tiempo, su amo lo elevó a una posición más alta de autoridad, haciéndole mayordomo de su casa y colocándolo a cargo de todo lo que tenía, o sea, una confianza exageradamente extrema. Era un impresionante nombramiento, pues, para un hombre tan joven, porque a lo mejor andaba por los 22 años, quizás menos. Acuérdense que cuando es vendido apenas tenía 17 años. Luego miren lo que nos dice los versículos 5 y 6. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Hasta ahí llega este análisis, porque la otra parte, la segunda parte del versículo 6 lo vamos a considerar en el siguiente episodio que vamos a tratar. Entonces, así como el Señor había bendecido, ustedes recuerdan a Labán, mediante el servicio de Jacob, dice, y Labán respondió en el capítulo 30, por supuesto: hallé yo ahora gracia en tus ojos, versículo 27 y 30, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Ahora pues estaba bendiciendo a Potifar mediante el servicio de José. En vista de que el autor no mencionó exactamente lo que José lograba ni cómo lo hacía, podríamos suponer que él estableció una política más humana para tratar a los demás esclavos. Si los trató con más dignidad y respeto, no es difícil imaginar que ellos respondieran positivamente, volviéndose trabajadores más diligentes y siendo más productivos en sus tareas. Por eso es que aquí se nos presenta que se resume diciendo que la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y el concepto de la palabra bendición que tenemos en Génesis generalmente incluía la riqueza y la prosperidad material. Ustedes recuerden el caso de Génesis 24, cuando Jehová bendijo mucho a mi amo y le dio ovejas, vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos, asnos, todo eso. También vemos el caso que tenemos en Génesis 26, donde dice los versos 12 y 13: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. O sea, una cosecha total, pues, nada de que 99.99, sino que dice 100 por 1, ¿ve? Indicando que fue algo muy fructífero. Por lo que podemos suponer que la riqueza de Potifar aumentó grandemente,
aumento que fue un precursor de cómo Faraón y todo Egipto serían bendecidos en el futuro bajo la dirección de José. Adelantándonos lo que tenemos en 41-49. Recogió José trigo como arena del mar, dice, mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número. Imagínense una cosecha así de este tipo que es tan grande que ya no se puede ni tener idea de todo lo que se tiene. Luego en Génesis 47, versos 13 en adelante dice, no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, sobre esta gran prosperidad que se dio, pues. El resultado que vemos, y con esto voy a terminar esta parte, que el resultado de las abundantes bendiciones de Dios sobre todo lo que tenía Potifar fue que éste dejó todo lo que tenía en manos de José y no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Imagínense qué confianza tan tremenda llegó a tener en José, y es que José realmente fue un hombre honesto. José fue un hombre que no robaba nada. Imagínense que cuando se le ofrece y esto lo vamos a ver en la parte que corresponde ya a la siguiente clase, se le ofrece la mujer de Potifar, es demasiado honesto. Puede ser que la comida de Potifar tenía que ser debidamente preparada de acuerdo con los rituales egipcios, lo cual un extranjero no sabría o no podía realizar legalmente. Pero todos estos aspectos ahorita no nos conciernen, los vamos a ver cuando entremos precisamente a estas partes que el próximo capítulo que vamos a empezar a ver, o es decir, el otro tema que vamos a comenzar a ver fue cuando se da el intento de la mujer de Potifar por atraer a José, ¿ves? Que es algo muy admirable. Por el momento me quedo acá, y si Dios nos lo permite, el primer día del Señor siguiente vamos a continuar estudiando este interesante capítulo que tenemos aquí en Génesis 39. Oremos. Padre Celestial, nuevamente te damos agradecimientos porque tú eres grande, tú nos ayudas a que tu palabra corra y que tu palabra nos enseñe, que seamos moldeados a través de ella. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.